Pues vamos a aprender a realizar unos cuernos muy fáciles hechos con Worbla. Me voy a basar en el diseño que lleva el protagonista de la película Horns, que como estáis viendo, pues sí, es el mismísimo Harry Potter. Así que para ello voy a buscar imágenes en Google para tener una mejor idea de lo que tengo que realizar. Para construir los cuernos vamos a utilizar simplemente papel de cocina, papel de aluminio, un poquillo de Worbla y una pistola de calor. Si no tenéis, pues utilizar un secador común. Iréis un poco más lentos, pero funciona también. Empezamos haciendo unos cuantos boñigos de papel. Yo estoy utilizando papel de cocina porque básicamente es bastante más grueso, pero podéis utilizar cualquier otro papel o cosa similar. Esto nos va a servir para realizar el grosor y la estructura base del cuerno. Vamos a colocar las bolitas de papel sobre un trozo de aluminio. Las vamos a envolver y vamos a ir girando hasta crear un rollo. Ahora sí, teniendo esto, podemos empezar a darle la forma que queramos. Si hay partes que deberían estar un poco más gruesas, simplemente iremos envolviéndolas con un poco más de papel. Y como antes, lo envolvemos con más aluminio. Cuando estemos conformes con la estructura del cuerno, podemos empezar a utilizar el Worbla. En mi caso voy a utilizar unos trozos que me sobraban de otras ocasiones y así podéis comprobar también el poder de unión que tiene este material. La forma de trabajar el Worbla es muy sencilla. Con la pistola de calor o, como he dicho antes, si no tenéis, pues con un secador, le daremos bien a la pieza de Worbla hasta que comience a ablandarse. Para cubrir el cuerno, lo mejor en este caso es que se quede como una loncha de queso. Pues eso, que rápidamente envolvemos el aluminio, con cuidado de no estirar mucho a ver si se nos va a romper. Conforme se va enfriando el Worbla se va endureciendo, así que si queremos seguir trabajando con él tendremos que ir dándole más calor. Si se nos quedan partes descubiertas, simplemente cogeremos un trocito de Worbla, le daremos calor y lo colocamos uniéndolo con el resto de la pieza. El Worbla no necesita pegamento, es lo bueno de este material, así que simplemente uniendo trozos con trozos se quedarán pegados. Para disimular las líneas de unión entre trozos de Worbla, una vez más vamos a darles calor y con una herramienta para modelar o algo parecido, vamos a ir arrastrando esas líneas hasta que desaparezcan. El diseño final de este cuerno tiene unos pequeños relieves, así que vamos a comenzar dibujándolos con un rotulador. Para realizar los relieves simplemente volvemos a dar calor y con una herramienta para modelar vamos a ir presionando hacia el interior de las líneas. Podéis aprovechar este proceso para corregir alguna imperfección que se os haya quedado por ahí. El siguiente paso va a ser arreglar el inicio del cuerno para que podamos colocárnoslo bien en nuestra cabezota. Imaginando que mi mano es mi frente, si colocase el cuerno tal cual está, se quedaría totalmente horizontal y eso no es lo que queremos. Así que vamos a tener que realizar un corte en diagonal. Le damos calor y lo levantamos para que nos sea más fácil de cortar. Lo que sobra, ni si os ocurra tirarlo, lo aplanáis y lo dejáis guardadito para otra ocasión. Quitamos también el papel y el aluminio que sobra, pero el que queda en el interior dejarlo, que nos vendrá bien para más adelante. Ahora simplemente vamos a ir cortando el inicio por la parte de atrás de una forma en la que el cuerno pueda quedar en diagonal. Y para que nos sea más cómodo a la hora de aplicarlo, vamos a levantar un pelín, pero tan solo un pelín, los bordes exteriores. Y listo, tan solo nos queda pintarlos. Para ello vamos a tener que preparar la base con una capa de imprimación. Si no hacemos esto y utilizamos directamente pintura, no nos va a durar nada de nada. Al primer rascado se nos va a ir todo a tomar por... Así que aprovechando los trozos que quedan de aluminio y papel en el interior, vamos a clavarles una herramienta o un palito, lo que tengáis a mano, que nos va a servir para poder sujetar mejor los cuernos en todo este proceso. Cuando se seque la imprimación ya podemos empezar a utilizar la pintura. Yo voy a cubrirlo todo primero con una capa de pintura negra. Después comenzaré a realizar las tonalidades con pinturas acrílicas.
Voy a comenzar con un marrón oscuro bastante aguado, así conseguimos cambiar el tono del negro sin que quede demasiado bestia. Y así es como aprendemos a hacer una gran caca de burra. Cuando se seque vamos a volver a utilizar el mismo marrón, pero esta vez sin mezclarlo con agua. Es decir, vamos a abrir el bote y lo aplicamos directamente desde ahí. Iremos dando pinceladas muy finas y sin apenas apretar. Con esto vamos a conseguir darle luz al color de la base. Para hacer los detalles vamos a refrescar un poco la memoria y vamos a fijarnos de nuevo en las imágenes. Como veis en los relieves hay zonas amarillentas. Para conseguir ese color voy a mezclar marrón oscuro con amarillo. Y con un pincel plano más pequeñito voy a ir pintando todos los pequeños relieves pero sin tocar la parte interior de cada uno. Así podremos conseguir el degradado de oscuro a claro y conseguir la profundidad que se necesite. Si nos pasamos con la pintura y queda demasiado fuerte, iremos quitando el exceso que hayamos dejado con el dedo mismamente. Si te da cosa mancharte, pues utiliza un trapo, pero de verdad que es mucho más cómodo con el dedo. Y antes de que se seque, porque si no luego nos tocará arreglarlo con más pintura. Esto es opcional, pero la verdad es que le da un acabado bastante más chulo. Podemos mezclar pintura dorada con pintura acrílica amarilla básica y con un pelín de agua para que quede más diluido. Lo iremos aplicando por todos los bordes de los relieves. En la foto se puede apreciar que en el interior de los relieves hay como una tonalidad rojiza. Yo, para conseguir un color similar, voy a mezclar rojo y naranja. Los bordes exteriores de los relieves llevan como una pequeña línea en blanco, así que la aplicaremos con un pincelito muy pequeño para no hacer un estropicio. Por último, y sí, ya estamos acabando, vamos a añadir los pequeños detallitos de hendiduras y roturas que hay por todo el cuerno. Y para que la pintura quede más imperfecta y realista, con pintura marrón y un pincel muy seco, si es de cerdas gruesas mejor, daremos unas pasadas muy superficiales. Y si queréis proteger mejor la pintura, le dais una capa de barniz y listo. Como hemos terminado, ahora sí ya podemos eliminar todo el papel que había dentro del cuerno y podréis comprobar que no pesa absolutamente nada. Ahora vamos a ver cómo aplicarlos. Probablemente con Proside o algún tipo de adhesivo corporal sería una buena opción para poder pegarlos, pero como yo no tenía nada de esto a mano, improvisé un poco con el látex líquido y con un poco de algodón. Con un bastoncillo de oídos vamos a aplicar una línea de látex líquido por todo el borde del cuerno y lo vamos a cubrir con otra línea de algodón. Sobre el algodón vamos a aplicar más látex y volveremos a aplicarle otra capa de algodón. Ahora que tenemos una base bastante segura donde sujetar el cuerno a la frente, vamos a terminar de cubrir todo ese algodón con más látex. Lo dejaremos secar el tiempo que sea necesario y ya lo tendremos listo para poder aplicarlo a la frente. Que una vez más, si no tenemos otro adhesivo corporal, podemos pegarlo con más látex. Si os interesa ver cómo lo aplico, podéis pasaros por el vídeo del maquillaje, donde se podrá ver mejor este proceso y donde añadiré los detalles finales para que parezca como si saliera de nuestra piel. En cuanto a los cuernos, pues ya habéis visto que está súper tirado de hacer, aparte de que es un gustazo porque el Wordblood no pesa nada y además en unas orillas los podréis tener perfectamente hechos. Y nada más, que como siempre espero que os haya gustado y os haya entretenido verlo. Si os animáis a hacerlo, ya sabéis que me podéis enviar las fotos o compartirlas con el hashtag Kivansky, porque además me estoy planteando en añadir vuestras fotillos a los vídeos si os hace ilusión. Y ahora sí que ya os dejo en paz y nada, que nos vemos en el próximo vídeo.